Tengo una pregunta que me hacen con bastante frecuencia. ¿Cuándo se debe llevar la urna de restos cremados a la iglesia para que reciban la bendición? Y también, ¿qué hacer con las cenizas que todavía están en mi casa? Pienso que esta es información muy importante que todos los católicos deberíamos saber, aun cuando no optemos por la cremación como, digamos así, servicio funerario y queremos mejor el sepelio o lo tradicional. Sin embargo, es bueno que todos estemos informados, pero sobre todo si tú tienes el usufructo o tienes un nicho en una iglesia o en una capilla, esto es muy interesante que lo sepas para saber qué hacer cuando se llegue a ofrecer. Yo soy el Padre César Montijo, te agradezco que me prestes tu atención y te voy a dar esta información muy sencilla. Primero que todo, algo que algunas personas todavía desconocen es que se le puede dar todas las bendiciones y todos los ritos llamados exequias cristianas a las personas que han optado por la cremación de su cadáver, según las costumbres que hay en cada región. Esta información, lamentablemente, todavía hay católicos que la desconocen. La cremación no es incompatible con nuestra fe católica. Únicamente se adelanta el proceso natural, que como dice la Escritura, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero existe una forma digna de tratar estos restos y por eso te quiero informar esto. Lo que está en el ritual de exequias, que es un libro que nos guía a todos los católicos para aprender cómo recibir los sacramentos y en este caso cómo recibir los últimos ritos de despedida de este mundo y que está vigente desde 1969 para toda la Iglesia Romana Católica o Católica Romana. Entonces, las exequias, así le llamamos a todo lo que hacemos nosotros durante los funerales, cristianamente hablando, para prepararnos desde el fallecimiento de una persona hasta su sepultura o hasta que sus restos sean llevados a un lugar de descanso. En estos ritos siempre está presente nuestra fe en la vida eterna y nuestra oración por los que ya han partido. Así que llamamos exequias o funeral lo que inicia desde el fallecimiento de una persona con la primera acción que es velar. Y esta puede darse en la casa de la familia o en una funeraria. Hay personas que dicen, yo no quiero que me velen a mí directamente, llévenme a sepultar. Sin embargo, la velación tiene una razón de ser emocional y espiritual. Nos permite informar el acontecimiento lamentable del fallecimiento de alguien y también la velación nos permite reunir a la familia, recibir muestras de apoyo. Espiritualmente hablando, también nos permite ofrecer oraciones, rosarios y demás. Después del tiempo de la velación viene el ofrecimiento de una santa misa o de alguna celebración acorde. Debemos saber que cuando no hay un sacerdote, estas oraciones o celebraciones de la palabra también las puede realizar un diácono o incluso hombres y mujeres que hayan sido instituidos como ministros extraordinarios de la palabra y de la comunión. Esto es lo vigente en México desde 2013 en la última edición del ritual de exequias, donde se dice que en ausencia de sacerdotes hay comunidades donde catequistas y ministros extraordinarios de la palabra y de la comunión pueden ofrecer estos apoyos de oraciones, de bendiciones, en el caso de los diáconos, cuando no hay un sacerdote. Pero es importante que esto sea en una capilla, aunque en situaciones extraordinarias también puede ser en la casa del difunto. Si ya están todos reunidos o hay una conveniencia, se puede hacer en la casa del difunto, en el lugar de la velación o en capillas habilitadas en ciertas casas funerarias. Esta Santa Misa se le llama del último adiós y en ella se dan ritos que nos recuerdan el bautismo que recibimos y por nuestro bautismo también la fe en la resurrección. El siguiente paso después de la velación e idealmente la Santa Misa es, en el caso que estamos conversando ahora, la cremación. Entendamos que eso es lo mejor y lo más expresivo, celebrar el rito exequial o esta Santa Misa llamada también de cuerpo presente antes de la cremación. Pero si la familia lo prefiere, se puede hacer después de la cremación. En esto voy a mencionarlo, es en la última edición vigente para México del Ritual de Exequias, capítulo séptimo. O sea que aquí cabe la flexibilidad de que sea la velación y después la cremación para después pasar a la celebración de la Santa Misa. Pero esto es bien importante, que
Si se da la cremación y después la Santa Misa, esa debe ser una misa especial, no una misa del pueblo, sino una misa especialmente para esa persona, donde sus restos cremados recibieran el mismo trato que la misa de cuerpo presente, como se dice también, sin cremar. Sus restos se reciben al inicio de la iglesia, se le debe preparar pues un espacio bonito donde colocar la urna rodeada de flores, donde la familia participe, donde los amigos estén todos ahí, que sea exclusivamente por esa persona que falleció. Merecemos todos ese honor, ese homenaje, y también es el momento en el cual se bendicen esas cenizas. Entonces, como vamos a hacer, así como a aclarar, en casos de cremación, ¿desde cuándo se bendice los restos de una persona? Si la persona tuvo una misa de cuerpo presente, en ese momento ya sus restos están benditos. Si después se creman, ya están benditos desde la misa de cuerpo presente. Y si se creman antes de la misa, durante esa misa, sus restos cremados ya son bendecidos. Tengamos en cuenta que no se requieren repetir las bendiciones. Por eso lo ideal es que una vez que se haya hecho la misa de cuerpo presente o la misa de cenizas, se lleve al nicho donde va a descansar esa persona. Esto es para seguir, digamos, la secuencia tradicional que es velación, misa, sepulcro. Misa que se llama también del último adiós. Y después de ese último adiós se debe llevar al cementerio, a la cripta o al columbario. Eso es lo que indica el ritual. Hemos de saber que existe también eh, la flexibilidad y la manera de adaptarnos a las circunstancias. Por ejemplo, hay casos en los que la familia no cuenta con un nicho para que las cenizas descansen, para que esos restos descansen. Aquí va un consejo muy importante: no estar moviendo la urna de un lado a otro, ya sea durante el triduo o el novenario, pues son restos sagrados. De la misma manera que nosotros no llevamos el ataúd a la iglesia durante 9 días y después lo sepultamos, sino que se vela, se ofrece una misa y luego se sepulta, tampoco se debe de estar llevando la urna todos los días del triduo o todos los días del novenario. Insisto que aquí lo importante es cuidar los restos de esa persona que amamos, porque llevarla a un lugar seguro, a un lugar sagrado, va a evitar las faltas de respeto, va a evitar malos tratos o tal vez incluso prácticas inconvenientes o supersticiosas. Eh, en el caso de que no contemos con el nicho, es importante, familia, que en el caso de que ustedes no cuenten con un nicho, permanezcan esas cenizas en un lugar digno, en un lugar especial de una casa, y lo más pronto posible, ojalá se pueda disponer de un lugar de descanso, porque estamos entonces nosotros prolongando ese momento de, digamos así, de velación, o ese momento en el cual estamos tan pendientes de que no se ha dado ese traslado al lugar conveniente, al lugar de resurrección. Eso nos lleva al segundo tema que les comparto: ¿qué hacer con las cenizas que todavía están en mi casa? El olvido, la falta de respeto, los malos tratos podrían ocurrir, sobre todo después de que pasa la primera generación. Esto es algo que nos enseña la Congregación para la Doctrina de la Fe, que posiblemente tú tengas en un lugar muy especial los restos de ese ser querido, que mientras vivas tú en esa casa, esos restos sean bien cuidados. Sin embargo, nada te garantiza que después esos restos reciban un trato digno. Por lo tanto, existen lugares como las capillas o los cementerios donde ya somos la comunidad quienes nos hacemos responsables de cuidar esos restos, de orar por esas personas, de ofrecer misas todos los días por quienes están descansando en una cripta o en una capilla especial. Es para nosotros los católicos una obra de misericordia corporal el dar digna sepultura a los restos de los que han fallecido. Es una obra de misericordia que honra a los hijos de Dios, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así se nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si personalmente tienes todavía
mm, necesidad de apoyo emocional o espiritual, porque te cuesta trabajo desprenderte de esos restos, de esa urna de cenizas que posiblemente tienes en un altarcito, lo tienes en tu casa, que te acercas cotidianamente, que es para ti un lugar de devoción. Yo te animo a que te acerques a recibir el apoyo necesario. Recuerda que aunque en la muerte se da una separación, para nosotros, para quienes tenemos fe, la muerte no nos separa, no nos puede separar la muerte, como nos dice aquí esta cita de San Simeón de Tesalónica. Para los que estamos unidos en Dios, la muerte no nos separa. Y es más, cuando ya ocurre ese momento, incluso es más directa la relación con una persona cuando tú eres capaz de decir gracias, perdón, perdóname, te perdono. Puedes todavía, después de la muerte, cubrir esos pendientes que tienes con esa persona si recibes el adecuado apoyo emocional y el adecuado apoyo espiritual, que para eso seguramente podrás encontrar personas en tu comunidad o también nosotros si te encuentras en Culiacán a través de nuestro teléfono de contacto 6674 42 11 18. En nuestra comunidad de Cristo Rey no solamente ofrecemos espacios como nichos para dar un lugar de resurrección a esos restos cremados, también tenemos todo un programa que incluye apoyo psicológico, talleres del duelo, talleres de oración y muchas otras actividades para que las personas que están necesitadas de ese apoyo, tal vez sea tu caso, puedan avanzar en su camino de aceptación para aprender a vivir después de una pérdida. Así que nos quedamos a tus órdenes si en algo te podemos ayudar y te agradezco haber seguido este video. Pertenecemos a la parroquia de Cristo Rey, nuestro lema, cerca de Dios y cerca de ti. Espero que podamos servirte en algo. Que Dios te bendiga.